Muy buenos días. Primero quisiera agradecer a todos aquellos que se dieron la oportunidad de escuchar el primer video que ofrecí en este espacio que he titulado Reflexión filosófica, política y restaurativa. Todo esto con la intención, pues desde este espacio, ofrecer un granito de arena, pues en todos aquellos que actualmente estamos trabajando en la cultura de paz, en todas aquellas personas que de alguna manera están confiando en que es posible que cambiemos de paradigma eh, y no solamente aprendamos una manera distinta de resolver nuestros conflictos o nuestras diferencias, sino también una manera diferente de convivir como seres humanos. En esa línea, me gustaría nuevamente acercarme a ustedes continuando esta reflexión. Para ello, continuaría yo haciendo algunas aportaciones y reflexiones sobre lo que se vive en el paradigma restaurativo a partir de las aportaciones de Hannah Arendt, ya que considero que esta pensadora alemana nos proporciona muchísimos elementos que nos ayudan a comprender y enriquecer nuestras experiencias dentro de las prácticas restaurativas y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Como planteaba en el video anterior, en Hannah Arendt podemos encontrar tres interrogantes fundamentales que me parece que tienen una gran asociación con lo que nosotros vivimos, experimentamos y confrontamos en una práctica restaurativa cuando nos encontramos ante las consecuencias de algún delito o las consecuencias de algún conflicto de diversa índole. Al encontrarnos ante esta situación, así como ella se encontró ante los efectos de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias del Holocausto, ante estos hechos que en muchas ocasiones parecen incomprensibles desde nuestras categorías morales, éticas y jurídicas, surgen estas tres preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo podemos superarlo? Como comentaba en el video anterior, al qué fue lo que pasó, ella responde desde su primera obra, que es Los orígenes del totalitarismo, donde nos va mostrando precisamente la génesis de estos sistemas totalitarios que se dieron tanto en Alemania como en Rusia, y cómo finalmente estos sistemas terminaron por desconocer los derechos más fundamentales de la persona. Posteriormente, en por qué pasó, podemos encontrar muchos elementos de respuesta en otra de sus obras fundamentales, que es La condición humana. En La condición humana, como ya habíamos referido, ella hace mención que antropológicamente el hombre se manifiesta en sociedad a través de tres actividades fundamentales: la labor, el trabajo y la acción. Y finalmente, me parece que en el cómo podemos comprender lo que pasó y cómo podemos superarlo, podemos encontrar elementos para respondernos esto en su última obra, que por cierto fue una obra inacabada porque en el proceso de construcción a ella le sorprende su fallecimiento. Pero es una obra que finalmente es concluida y reelaborada por una amiga de ella. Esta obra es La vida del espíritu. En La vida del espíritu, ella tenía como proyecto, como les comento, proyecto inacabado, el poder profundizar, conocer y desentrañar tres facultades o movimientos fundamentales del ser humano a nivel espiritual, que en este caso nos encontramos ante el pensamiento, la voluntad y el juicio. Estos movimientos del espíritu, estas facultades, finalmente para Hannah Arendt eran lo propiamente distintivo del ser humano, que nos iban a poder alumbrar y guiar en el quehacer político y en la superación de situaciones tan traumáticas como habían sido la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias del Holocausto. Me parece que en estas tres obras podemos encontrar muchos elementos que alumbren, como ya he referido, nuestra práctica dentro del paradigma restaurativo. También es importante mencionar que la obra de Hannah Arendt
no se limita a estas tres obras que yo estoy señalando cronológicamente como respuesta a estas tres interrogantes. En medio podemos encontrar obras igualmente valiosas, como es De la historia a la acción, Entre el pasado y el futuro, Eichmann en Jerusalén, Sobre la violencia y sobre la revolución. Obras todas ellas que finalmente van encaminadas a un mismo proyecto, que es que reformulemos y reconsideremos nuestras categorías políticas. Porque para Hannah Arendt era evidente que a partir de la experiencia del Holocausto, tenía que quedarnos claro que todos aquellos elementos de comprensión ético y político que hasta el momento habíamos tenido habían fracasado ante la violencia y la destrucción que nos revelaron estos acontecimientos históricos. Me voy a abocar un poco a lo que nosotros nos topamos como facilitadores de procesos de paz el día de hoy en el paradigma restaurativo. Primero, es importante que mencione que si bien yo encuentro algunos ecos entre el pensamiento de Hannah Arendt y las prácticas restaurativas, pues esto nace principalmente de una inquietud personal que inicio en el año de 2014, donde precisamente el 29 de diciembre se publica en el Diario Oficial la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y en ese tiempo estoy comenzando un proceso de investigación en la maestría en la Universidad del ITESO en Guadalajara, con la intención de proporcionar algunos elementos de comprensión de la filosofía para precisamente estudiar y comprender mejor estos procesos. Hannah Arendt fallece en 1975, precisamente cuando se encuentra elaborando este último libro que es La vida del espíritu, y es importante mencionar que justamente a inicios de los años 70 es cuando en Estados Unidos se empiezan a registrar las primeras prácticas restaurativas que buscan generar este espacio de diálogo y reconstrucción de sujetos para afrontar la conflictividad. En Hannah Arendt, evidentemente, nunca vamos a encontrar una obra donde propiamente esté hablando o abordando lo que sucede en las prácticas restaurativas, pero como reitero, me parece que anterior a que ella pudiese entrar en contacto con estas prácticas, hay elementos en su pensamiento que podemos vincular y que el día de hoy nos pueden servir desde nuestra práctica. El primero de ellos es precisamente recuperar esta visión antropológica donde se juega precisamente la comprensión de que el hombre se desenvuelve y se desarrolla en un espacio de aparición. Por espacio de aparición tenemos que comprender que en Arendt se encuentra ese lugar común que compartimos con otros seres vivos, no solamente seres humanos, donde vamos nosotros apareciendo y reconfigurando ese espacio. El primer acto para Hannah Arendt, con el cual nosotros entramos en ese espacio de aparición, no solamente con la posibilidad de formar parte de él, sino de co-construirlo, es con el nacimiento. A partir del nacimiento, la persona tiene la posibilidad de entrar en escena en ese espacio social, en ese espacio de aparición y co-construirlo con sus semejantes. Es algo que evidentemente de lo que todos formamos parte en el momento en el que comenzamos a convivir, comenzamos a interactuar. Ahora, en esta interacción, en este desarrollo de la vida social, algo que nos han mostrado las prácticas restaurativas es que no podemos evitar el conflicto y que el conflicto no es algo negativo, sino algo que es parte de la vida y que lo que tenemos que aprender a afrontar es sus consecuencias, que lo propiamente negativo es los medios a través de los cuales podemos intentar resolverlo, que muchas veces son la violencia y la imposición, que lejos de ayudar a que se disuelva, a que se reconstruya a favor de relaciones más positivas, termina a través de lógicas de destrucción. Y me parece que eso lo tenía muy claro Hannah Arendt desde lo que ella observó en sus experiencias entre guerras. Ella, partiendo de esta situación, comenta que las actividades del hombre
antropológicamente están situadas en una labor, como decíamos, que son todas aquellas actividades tendientes al sostenimiento de la vida humana, al sostenimiento del ser humano, comunidad biológica, el trabajo, que son todas aquellas actividades a través de las cuales el hombre transforma su entorno y que lo mismo le sirven para construir edificios, edificar presas, construir herramientas de trabajo para llegarse de los elementos necesarios para su subsistencia, pero también se puede ir construyendo elementos para deteriorar la propia convivencia, como es el armamento. Finalmente, para Arendt, lo propiamente humano, lo propiamente político, es la acción. Y la acción es toda aquella actividad que se va a ver sustentada principalmente por dos elementos: el discurso y la acción. Esto es lo propiamente político, pero por político no tenemos que entender todas aquellas actividades o acciones encaminadas al mantenimiento y sostenimiento o crecimiento del poder institucional. No, tenemos que entender por política toda acción de comunicación, toda acción de sociabilidad que puede enriquecer el espacio común. Y en ese sentido se separa de la acción y de la labor, del trabajo, y de la labor. ¿Por qué del trabajo? Porque el trabajo va a estar encaminado principalmente a tener una terminal económica, productiva, de mercado. Y para Arendt quedaba muy claro que la actividad política superaba las lógicas económicas o de transacción. Esa es una de sus principales críticas, incluso al pensamiento marxista, cuando ella refiere que una de las limitantes o condicionamientos, mejor dicho, de este pensamiento es haber desplegado toda una posibilidad política, pero a partir del hombre únicamente comprendido desde una lógica económica, desde una lógica de mercado y de transferencia de bienes. Para ella la actividad política trasciende esta dimensión que propiamente para ella constituye lo propio del homo faber, es decir, el hombre que se ve traducido únicamente en términos de trabajo y de producción. Entender estas dimensiones me parece que es fundamental para el facilitador de procesos de paz, porque venimos de ser parte de un paradigma retributivo, donde la justicia es entendida como el dar a cada quien lo suyo, pero lo suyo desde esta absolutización que se le ha dado a la actividad de labor y del trabajo. Es decir, el dar a cada quien lo suyo muchas veces es reducido a dar lo económico, a dar lo material, a restituir lo cuantificable. Y como facilitadores de procesos de paz, nos hemos dado cuenta que muchas veces las víctimas o ofendidos en estos procesos de reconstrucción del conflicto, lo que requieren, lo que necesitan, lo que solicitan, son muchas ocasiones cosas que no tienen una terminal económica y que van más orientadas a la reconstrucción de la historia, a la reconciliación de la parte afectiva de lo que pasó. Y ahí es donde entra el aspecto de la acción. Y este elemento lo tenemos que tener muy claro como facilitadores. Porque si bien en una primera parte de nuestra labor invitamos a cada una de las partes a compartir su historia desde su propia experiencia y perspectiva, y en esta surge, como diría Arendt, el agente en ese espacio de aparición a través del discurso y de la acción, para que recupere su historia, para que la haga conocer a otros y a partir de ahí surja una narrativa común. Posteriormente viene un proceso dentro de las prácticas restaurativas, que es generar alternativas para superar el relato, alternativas para sanar, para resolver. Y estas alternativas no las podemos dejar cerradas únicamente desde la lógica económica o la lógica del trabajo, como diría Hannah Arendt. Tenemos que dar el brinco a la dimensión de la acción,
donde no solamente se pueden construir alternativas de solución en términos económicos, sino también en términos culturales, sociales, afectivos, y ayudar a los intervinientes a ver las posibilidades de construcción de esas situaciones, más allá de lo que pueden hacer, no hacer o dar en términos económicos. En muchas ocasiones se puede terminar construyendo en una práctica restaurativa un acto simbólico de disculpas, de perdón, de resignificación, que no tenga nada que ver con la finalidad del homo faber, con la finalidad del hombre económico. La reparación del daño, como le llamamos desde los mecanismos alternativos de solución de controversias, puede tener un contenido que supere la lógica del trabajo, esa dimensión antropológica que tenía muy claro Hannah Arendt, y que nosotros como facilitadores tenemos que tener muy claro antes, durante y después del proceso. ¿Por qué? Porque al igual que los intervinientes, venimos de esta construcción antropológica donde ha predominado en nosotros esta lógica del homo faber, esta lógica retributiva, pero estamos ante la posibilidad de realmente reconfigurar nuestra comprensión de la justicia, y en esa reconfiguración de la justicia, reconfigurarnos a nosotros mismos como agentes promotores de esta nueva justicia, de este nuevo paradigma. Pero superar este paradigma no es una tarea de un día o dos, o decir que ya brincamos definitivamente como personas de un paradigma al otro, porque al igual que nuestros intervinientes en un proceso restaurativo, venimos arrastrando una cultura y una historia que nos ha configurado y que nos ha constituido en nuestra memoria, en nuestra percepción y en nuestras expectativas. Y cuando nos encontramos en un proceso restaurativo y ante la posibilidad realmente de replantear nuestra convivencia y nuestros problemas de otra manera, tenemos que ser muy atentos de cómo ayudamos a los otros a comunicarse y, como diría Hannah Arendt, a construir espacios de aparición política donde enriquezcamos y abramos nuevas posibilidades de futuro ante nuestros conflictos. Cambiar de paradigma implica un ejercicio constante, entonces, en el facilitador y en los intervinientes. Desde el pensamiento de Pierre Bourdieu, yo diría que el facilitador no solamente es aquel que va a ser el puente de comunicación entre quienes intervienen en un proceso restaurativo, sino que también va a ser el vigilante el vigilante de las lógicas que empiezan a imperar en el diálogo y en la construcción de acuerdos. En ese sentido tenemos que tener, como diría Pierre Bourdieu, una vigilancia epistemológica. ¿Qué quiero decir con esto? Ser muy cuidadosos siempre de aquello a lo que le estamos dando validez y preponderancia en nuestros procesos. Realmente para poder ir construyendo desde el pensamiento de Hannah Arendt y como nos lo plantea en la condición humana, alternativas de solución creativas. Posteriormente, me parece que en el cómo podemos superar esto, que es esta siguiente interrogante y final interrogante de Arendt, podemos movernos a su obra de la vida en el espíritu, donde precisamente nos habla de las facultades del pensamiento, de la voluntad y el juicio. Y es en estos movimientos del espíritu donde en la etapa final de los procesos restaurativos nos estamos jugando la posibilidad de que los intervinientes al terminar el proceso salgan con una nueva comprensión y perspectiva de lo que sucedió. Nuevamente, pues muchas gracias por acompañarme a través de este videoclip. Pues los invito a continuar reflexionando en los posteriores sobre esta línea de pensamiento que estoy proponiendo, que me parece que puede brindarnos muchísimos elementos a todos para poder ayudar a las personas cuando tienen algún conflicto y llegan con nosotros buscando replantearse la situación y encontrar alternativas de solución. Pues muchas gracias y aquí estamos.